Veíamos en las clases anteriores de esa introducción a la historia del cristianismo, el cristianismo dentro del Imperio Romano, ¿no? Por momento nos vamos a sujetar a este lugar, al mapita que yo les mostré del Mediterráneo. Por momento vamos a estar ahí viendo esto y circunscriptos a estos mapas. Dentro de esos mapas que les mostré la vez pasada, convivían. Voy a pasar los mapitas de vuelta para que ustedes puedan apreciarlo bien y verlo, y después vamos a hablar de lo que queremos en esta tarde, ¿no? Ustedes leyeron bien que dentro de este mundo romano había tres mundos. El mundo romano le daba, le cobijaba a todos los demás con un sistema de gobierno que ningún otro gobierno podía hacer esto, ¿no? Entre ellos, algo muy valioso ha sido el mundo o ex mundo griego, que ha diseminado una cultura de estudio, de formación, de investigación, y también, por cierto, el idioma griego común, griego koiné. No era el griego, porque el griego que se habló en aquellos tiempos. Ese es el mundo que hablábamos nosotros. Toda la parte verde era la máxima expresión del imperio romano del siglo I. Después el siglo II fue achicándose o agrandándose, todo dependía cómo estaba. Ahora, todo lo que ustedes ven hacia la izquierda de ustedes es el imperio romano en sí. Ahora, la primera península es lo que es Roma y lo que es Italia hoy, pero la segunda península es Atenas y el mundo griego, que es la capital de todo eso, lo que ustedes ven, y quizás más. Fue la capital, pero decayó, por eso se llama Imperio Greco-Romano. Y solamente el pequeño rincón que encontramos al fondo es la parte de la provincia judea de Roma. Vuelvo a repetirlo otra vez, yo tengo hasta que corregir algunos apuntes míos, porque siempre decíamos Palestina en tiempo de Jesús. Palestina en tiempo de Jesús no existía el nombre todavía. Eso era la provincia judea de Roma. Palestina se pone el lugar, el mapita que yo les mostré es Palestina, pero 70 años de la era común o de la era cristiana, después de la caída del templo o la caída final del imperio hacia aquel pequeño reducto de los judíos. Los judíos se dispersaron ahí de tal modo que recién vuelven a ser, bueno, en los libros que hemos leído dice Palestina, Samuel Pagán. Bueno, sí, hoy puede decir Palestina, pero si nosotros queremos tener en un lenguaje preciso y técnico, Palestina es del año 70 para arriba. Todos los libros que están escritos Palestina. Mejor sería, en tiempo de Jesús, mejor sería Jerusalén en tiempo de Jesús, o Galilea en tiempo de Jesús. Palestina es un término muy controversial. Controversial si habla con los judíos, controversial si hablamos con los palestinos. Así que tenemos que tener ese resguardo y ese cuidado. Ahora, sí, después de la caída del Imperio Romano, sí, en la región pasó a ser Palestina. Por eso se escribe Palestina. Entonces, acá encontramos tres mundos dentro de un mundo. Ahora, no les Profesor, quiero... disculpe, Sí. le hago una consulta. ¿Palestina pasó a llamarse a partir del año 70 después de Cristo, entonces?
Técnicamente y precisamente sí, Palestina, a este lugar, a esta región que incluye Galilea, incluye Samaria o incluye Judea misma, todo ese sector y aún más abajo, los romanos terminaron llamándole Palestina, llamándole Palestina. Bien, para hablar precisamente. Ahora, nosotros podemos decir lo que querramos, no hay problemas. Si decimos a un judío se va a enojar. Si decimos a un palestino o un árabe estará feliz. Entonces, es una cuestión de precisión nada más, ¿no? Entonces, muchas gracias. no por nada. Dentro de este mundo que estamos mirando, que se comprende el Imperio Romano, hay tres influencias. Y ustedes han visto en la clase pasada la influencia de cada uno, tanto de Roma, la capacidad de poder transportar, viajar por tierra o por mar, el gobierno, orden, la ciudadanía. Hay cierto orden ahí. Y bueno, el caso a ver, dice, profesor, quizás lo ha dicho en otra clase, otros PowerPoint nos quedan disponibles sí, los PowerPoint que le voy a enviar, le voy a tener que corregir, porque cuando yo los escribí hace pocos años atrás, yo enseñaba también eso, pero viendo a los arqueólogos y a los geógrafos, también traté de ver y de corregir esta parte, ¿no? Y por parte del mundo griego encontrábamos también los beneficios, muchos beneficios. Y ni hablar los beneficios del mundo hebreo. El mundo hebreo constituye un beneficio muy loable, es nuestra cuna cristiana, nace de la perspectiva hebrea. Ahora, el cristianismo en sí, en general, primitivo, va a tomar tres salidas o tres formas para expandirse el territorio del mapa que les mostré. No solamente el mapa que mostré, mucho más allá también. Por un lado está el cristianismo judeo-cristiano, llamado así, las primeras casas, los primeros lugares, las primeras sinagogas, los primeros seguidores, van a ser estos cristianos. Muy pocos, raros casos hay gentiles, aunque dicen que después de Pentecostés había presencia de todo lado y el evangelio pudo ir muy lejos. Pero por otro lado, el otro grupo que viene es el grupo de los griegos. Es el grueso de los griegos, que algunos lo malinterpretan y nosotros también los encontramos en la historia a ellos como el cristianismo gnóstico quizás. Aquellas variantes de cristiano que podían ser monofisitas, que significan que creían que Jesús era de una sola pieza, que Dios Padre, Dios Hijo no podían entender, se llaman monofisitas. También docetistas, que decían que Jesús, cuando se hizo Dios, entonces los docetistas decían cómo un Dios puede morir. Entonces ellos sostenían que bajaba el Dios, o Jesús con el Espíritu Santo bajaba, y el que moría era el Dios humano. Bueno, es una idea docetista, es gnóstico. ¿Cómo vamos a encontrar después, más adelante, también los arrianos? Los arrianos creían que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo eran categorías menores, que el Padre era mayor y que el Hijo era engendrado, tenía que ser menor. Eran con una especie de mormonismo de hoy, más o menos. Estos arrianos van a hacer grandes problemas al cristianismo,
específicamente el siglo IV con Constantino. Bueno, ahora, entonces hay dos grupos que vimos cristianos. El tercer grupo cristiano que va a crecer va a ser un estilo de cristianismo paulino del apóstol Pablo. Nosotros somos casi hijos directos de ahí. Que Pablo marca un rumbo o un camino y por ese camino también van a transitar Juan o la comunidad de Juan, bueno, Pedro y las próximas comunidades cristianas. La primera iglesia que aparece de este tipo de corte es ya casi todas ellas, en caso Antioquía, que aparece una iglesia con ese corte. Ahora, esto vemos cada una de las influencias positivas y después vamos a encontrar las negativas. Ahora, yo les quiero llegar a pensar hoy, entonces, para afirmar el concepto dentro del mundo romano, hablo de tres mundos: el griego, el hebreo y el mismo romano. Sí, son tres mundos dentro de un mundo. El gran imperio, dentro hay como tres mundos. Ahora, estos tres mundos, vamos a definirlo en dos análisis. Número uno, el análisis. Para mirar nuestras iglesias. Muchas veces pensamos que la iglesia primitiva era igual en todos lados. Y esto no es tan así. Estos tres mundos, en forma general, en forma muy universal o muy a vista, podemos encontrar que modelan el modelo de la iglesia. Por ejemplo, los primeros grupos cristianos o judeocristianos tenían una forma de ser iglesia muy parecida a la sinagoga. Por eso que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento una confusión de nombres: pastores, ancianos, obispos, diáconos, y estos apóstoles, ¿dónde los meto? Bueno, algunos defienden un modelo. Vamos a hablar primero del modelo que dejaron, o los rastros que dejaron los hebreos. Los rastros que dejaron los hebreos de modelo de iglesia han sido iglesias más bien colegiadas, donde no había mandamases, no había un pastor, un obispo, se mezclaba rápidamente. Pero la idea era, el predominio era el ancianato, los ancianos. Los ancianos eran como los gobernantes, o había 2, 3 o 4 gobernantes. Podríamos decir un modelo casi presbiteriano, no lo que es la iglesia presbiteriana hoy, que tiene sus cosas. Entonces, entre el judaísmo más tiraba para el lado de los modelos sinagogas. Cuando va a los griegos puros, comienzan a hablar de la eclesía o de la congregación. De ahí viene la palabra eclesía también, que más que eclesía viene una palabra que tiene que ver con hairesis, que es un grupo o apartado. En principio es secta, no en el sentido peyorativo o negativo que nosotros hoy tenemos de secta, pero sí es un grupo en sí mismo que elige para sí ser un grupo. Entre los griegos se practicaba la democracia. No hay muchos textos bíblicos de eso, pero encontramos algo. Los griegos manejaban una democracia que nosotros no la conocemos, porque los griegos manejaban la verdadera democracia, y ellos decían que hasta 10 personas, esos días, en el año 2019, me tocó ir a Grecia con un grupo de hermanos,
Y bueno, y la guía decía, en la ciudad de Delfos, dice, el gobierno era muy democrático, pero dice, después de 10 personas dejaba de ser democrático. Bueno, es un chiste así. Entonces, había modelos de iglesias democráticas. Donde había griegos podían ser democráticas. Ahora, a medida que el cristianismo se expandía por el paganismo romano, en Roma, la cabeza máxima, ¿quién es? Papa. El papa. Oh, no, el emperador. Ah, sí, claro. El emperador. Todavía no está el papa, faltan 500 años. Aunque la Iglesia Católica dice que el primer papa es Pedro. Allí aparece el concepto bien verticalista que está arriba, está el papa o el obispo. Muy temprano, Orígenes, un gran escritor cristiano, escribe a los magnesios y dice, ustedes escuchen al obispo como a Dios. Entonces, si alguno le dice a ustedes, teológicamente pueden discutir y lo que quieran hacer, pero desde la historia no hay un solo modelo de iglesia. Ahora, no vayan ustedes a decir en la iglesia de ustedes que debe cambiar ahora todo porque la historia dice eso. No, ustedes dejen tranquilo al pastor, que así como a él le va, que siga bien. Si él dice que después de Dios está él, gloria a Dios, que le vaya bien. Yo respeto también esta parte, hay que tener cierto, acá es un laboratorio. Entonces, estos tres mundos van a modelar las iglesias. Donde hay más judíos, es más colegiado. Hay un grupo que corta el bacalao. Donde hay más griegos, es más democrático. Hay un grupo más grande que corta el bacalao. Y a medida que va a Roma, y la cosa se pone para un emperador, que por momento es emperador. Cuando el imperio romano cae, el 410 primero, después 479 nuevamente, la estructura romana queda. Y la estructura romana da exacto para un líder. Quiero que ustedes entiendan esto. Entonces, la misma geografía modela el cristianismo. Si uno dice, bueno, bíblicamente es así, porque Moisés era líder, sí, está todo ok, está todo bien y podés utilizarlo, este modelo. Bíblicamente no hay problema. Teológicamente puedes arreglar. Misionológicamente puedes arreglar. Eclesiológicamente cada uno elige el modelo que quiere seguir. Por eso que ahora a América Latina ha llegado el cristianismo ni siquiera romano. A América Latina ha llegado el cristianismo monárquico español, donde el rey era rey, punto, no se dialoga. Donde el obispo es obispo y punto, no se dialoga. Entonces nosotros convivimos con estas cosas. Ahora, por cierto, la historia hizo que estos tres modelos se intercambiaran. Los tres modelos tienen cosas muy positivas, muy buenas. Les digo, hoy, para nuestra iglesia o nuestro liderazgo, ¿qué podemos aprender del primer grupo de los judíos? Trabajar en equipo, trabajar colegiadamente. ¿Qué podemos aprender de los griegos? Que cada creyente es un sacerdote. Todos tenemos el mismo acceso a Dios, lo que peleó Lutero más adelante. Y de los romanos, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que hay una autoridad y hay que respetarla. Ahora, los tres modelos también con la historia se llenaron de vicios, se llenaron de pecados. Primero, el caso del mismo modelo sinagoga o el mismo modelo colegiado, hay 4 personas que te manejan la iglesia. El modelo congregacional, que algunas iglesias sostienen, está muy lindo, está bueno. Si logramos algo bueno, todos aplaudimos y si hay algún problema, todos llevamos la cruz. Pero ¿cuántas iglesias de esas funcionan?
se levanta un hermano y dice, quiero pintar de negro la iglesia y 51 te apoyan y 49 no. Y los que te apoyan ganaron y tenés 49 de enemigos. Pasa con lo que pasa con nuestro país. Entonces, eso es un problema. En el caso del vicio, del modelo, puede ser jerárquico, puede ser piramidal o puede ser vertical. Vertical es directamente el papa o el obispo o el emperador, es el Dios y después está él y después lo demás, la plebe. Toda la Edad Media va a ser así. El pecado mayor ahí es el autoritarismo o el abuso de autoridad que va a haber por eso. Ahora, por eso que cuando se dice que hay un solo modelo en la Biblia o en el Nuevo Testamento de iglesia, no, hay muchos. Hay por lo mínimo esos tres y pueden cruzarse los tres. Depende la sociedad que uno vive. Cuando ustedes van a sembrar, no me gusta plantar, sembrar alguna iglesia por ahí saludable, fíjense Sí, mamá. qué personas viven. Hola. ¿Qué personas viven y cómo quieren? Todo bien, mamita, estoy... Esto es número uno. No, pero tengo cerrado el... Si apagan los micrófonos va a ser mejor porque si no van a salir grabados. Ahora, esto es en segundo lugar, en primer lugar, modelos de iglesia. En segundo lugar, estas ayudas implícitas que ustedes leyeron en sus libros, aparentemente el Imperio Romano le dio muchas cosas, el mundo griego le dio un montón de cosas, y el mundo griego, el hebreo también dio muchas cosas importantes, que hasta ahora lo llevamos. Pero no todo viene de regalo. A veces las cosas que vienen de regalo hay que mirarlas dos veces porque ¿qué hay detrás? Número uno, vamos por el mundo judío o mundo hebreo. El mundo hebreo, inmediatamente hay muchos cristianos que son hebreos, pero inmediatamente van a aparecer en problemas. En el libro de Pablo Deiros, tomo 1, en la unidad 4 van a encontrar el problema del cristianismo primitivo. Y uno de los problemas mayores era esa disensión o la manera como convertimos el cristianismo al judaísmo, etc. Pero no tanto eso, sino que hay grandes disensiones entre este cristianismo primitivo. Entre ellos hay grandes problemas. Algunos querían judaizar, otros querían llevar hacia el mundo griego. Entonces aparece una pequeña oposición al cristianismo. Una oposición que nace desde la vida interna. Bueno, en segundo lugar, en el caso de los romanos no persiguieron inmediatamente al cristianismo. Mientras vivían tranquilos, en paz, nadie decía nada. El que comenzó a perseguirlos es en Roma, es en el caso de Nerón, que va a perseguir por una cuestión propia de él. Pero en Roma no van a ser perseguidos inmediatamente. Pero ¿por qué van a ser? ¿Qué es lo que va a hacer Roma después? Eso vamos a ver en la persecución final del cristianismo. Que el mismo imperio que en parte le ayuda al cristianismo, por otro lado, es el opositor al cristianismo. Es que le va a perseguir hasta el año 309. 306 da la persecución más sangrienta que hay en Occidente por Diocleciano. Ese mismo imperio que ayuda acá es perseguidor. Por otro lado, el mundo griego también nos ayudó bastante, nos prestó el idioma. El griego koiné todo el mundo hablaba, el griego koiné todo el mundo
se movía el inglés de aquel momento. No obstante, el cristianismo, con su originalidad y con sus ideas de Jesús, con las ideas de Pablo, no ha sido tan helénico, tan griego. Ha sido más judío. Entonces, para poder explicar algunas cosas, aparecen las ideas griegas. Entonces, al poder pasar escritos o dichos de Jesús en hebreo o dichos de algún discípulo en arameo o Jesús mismo en arameo, hay que pasarlo a griego. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. La mayoría de los rollos teológicos que van a venir en el siglo II y III, los grandes credos, las discusiones, los concilios, no van a venir por una idea hebrea. Los griegos inmediatamente leyeron los escritos de los cristianos, inmediatamente empezaron no a reírse, pero a burlarse. Esto es muy básico. No tanto en la Biblia, porque en el Nuevo Testamento ha sido escrito en el siglo I, todavía no estaba accesible al mundo griego. El mundo griego lo vio más adelante, en el siglo II, III. Pero sí vieron las enseñanzas de los apóstoles. Una de las enseñanzas más importantes apostólicas es la famosa Didache o Didache, según se escriben. Ustedes lo van a ver en historia. Ese era un manual de discipulado casi. Algunos dicen enseñanza de los apóstoles. Gracias, Rocío. Algunos estudiosos dicen que la Didache hasta ha sido discutida por casi entrar al canon del Nuevo Testamento, que es una enseñanza muy interesante directamente de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió al cielo y quedaron los apóstoles, algunos, otros ya estaban muriendo. No había, el Nuevo Testamento no estaba todavía. Se leía la Septuaginta, la traducción de Ptolomeo del Antiguo Testamento. La Septuaginta se le denomina así con números romanos, la versión de los 70 ancianos o las 72, porque dicen que había 72. Ptolomeo pensó que todas las culturas bajo el imperio griego tenían sus escritos guardados en griego. Faltaba el mundo hebreo. Entonces buscó 72 ancianos de Jerusalén, y ahí todos escribieron y tradujeron al griego común, aunque hay algunas partes que son griego más antiguo, jónico, o griego ático también. Entonces, el cristianismo utilizaba este Antiguo Testamento, pedazo de ese Antiguo Testamento, para sus cultos. Pero no tenía nada propio. Entonces la Didache usaba esta parte. Otro documento muy interesante de los cristianos tenía que ver con el querigma. El querigma era una manera de evangelización o de evangelizar. Entonces, los griegos veían estos apuntes y decían, ¿qué es esto? Esto solamente alguien sencillo puede hacer. Bueno, entonces el cristianismo comenzó a liberar una segunda batalla, una tercera batalla. ¿En contra qué? Levantar nuestro nivel académico para explicarle a los griegos quién es Jesús, o qué es la Trinidad, o qué es la muerte de Jesús, o qué es la cena del Señor. Entonces empezaron a utilizar palabras griegas. Y al meter palabras griegas, exactamente, acá dice Matías,
una filosofía platónica. No solamente entró Platón, entraron todos a este rodeo de ideas para poder explicar la salvación, la santidad, todo en griego. Entonces nosotros, sobre nuestras espaldas, la gran teología cristiana hoy tiene muchos elementos griegos y son muy difíciles de explicarlos. ¿Por qué? Bueno, el caso ahí viene Rocío otra vez, salvar el cuerpo y salvar el alma. En hebreo son cosas muy distintas. O decir, Señor, salva las almas. Está muy bien, pero las personas no son seres que vuelan, porque están allá arriba. O decir que somos cuerpo, alma y espíritu. Acá voy a entrar a un tema muy complejo y ustedes pregunten a su profesor de teología. Yo no le voy a explicar eso. Esto Pablo escribe a los tesalonicenses y a colosenses. Es muy bueno usar la fórmula cuerpo y alma y espíritu para hablar de una manera psicológica de lo que es la Trinidad o lo que es el cuerpo nuestro. Pero una mirada hebrea es una mirada más íntegra. No es que yo puedo golpearme el dedo y el espíritu va a orar tranquilo. Puede pasar un milagro, pero si me duele el dedo no voy a poder orar. Si estoy enfermo, todo se me enferma. Entonces, en ese sentido somos seres, bueno, acá dicen, en el estómago se concentran las emociones. Bueno, tenía un profesor que enseñaba teología, él dice, vamos a enseñar teología con la panza. Bueno, claro, es una manera chistosa, pero en el fondo es muy compleja. Entonces, ustedes ven cuántas cosas hoy nosotros tenemos sobre nuestros mensajes, que está bien, no hay problema, uno explica que somos seres integrales, formados por un alma, por un cuerpo, por un espíritu, y uno puede trabajar estas tres partes, está muy bien, pero somos seres íntegros. En la resurrección vamos a resucitar completos. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque este es un problema no nuestro, es un problema que el cristianismo nace en una cuna hebrea y se va a una cuna griega. Entonces, acá hay muchos hermanos y hermanas casadas, parejas casadas, y hay algunos quizás están de novios. Está muy bien. Pero es fácil de explicar a su cónyuge, yo te amo tanto como este vaso de agua. Para los griegos, todo se explica con sustancia y esencia. Para los hebreos no. Para los hebreos se explica en experiencia. Entonces, por eso, nuestras raíces son raíces menos helenizadas. El cristianismo fue bastante helenizado. Hoy, gracias a Dios, nos estamos dando cuenta de eso y estamos sacando las Biblias, las traducciones cada vez son mucho más nuestras, más parecidas a nosotros. Así que bueno, los tres elementos que fueron tan favorables, que impulsaron, de repente nos encontramos que a partir del siglo II nos están jugando en contra. Las grandes masas que comienzan a convertirse de paganos, los paganos comienzan a enojarse con el cristianismo. ¿Por qué? Porque la parte donde viven los paganos hay enfermedades, donde hay cristianos no hay enfermedades, hay bronca. La cena del Señor, que en la oposición ustedes van a ver, los cristianos primero no tenían templos, se escondían detrás de 4 paredes y participaban en la cena y decían, tomen, coman, esto es mi cuerpo, o toman, beban, esto es mi sangre. La gente, los paganos y los judíos que escuchaban esto decían, estos son caníbales, se comen carnes, se toman sangre. Y por eso se los perseguían. Los perseguían porque no los conocían. Entonces, pareciera que estos mundos son tan favorables al cristianismo, de golpe encontramos que estos 3 mundos desfavorecen
al cristianismo. Yo no encontré ningún autor de libros o de historia que haga este reverso o vea que estos tres mundos, o quizás podemos agregar otros mundos más, que en principio ayudan al cristianismo y después no coadyuvan, después son oponentes y son enemigos del cristianismo. No más allá de malentendidos o cosas, es un tema muy interesante. Tengo que escribir, gracias Jonathan. Sí, en mi próximo libro va a salir. Es un libro que se llama El cristianismo desde la periferia, que es una manera de describir el cristianismo que pocos cuentan de él, que vamos a ver después el tema del bautismo y todo. Y esto también hay que volcarlo y ponerlo en crítica en este caso. Así que bueno, vemos que para el cristianismo no le fue todo fácil. Ahora, estas oposiciones van a ir solucionándose muy lentamente, no de un día para otro. Primero, el cristianismo tuvo que buscar una identidad propia. Y esa identidad fue marcada por la misión, no tanto por las doctrinas. El cristianismo no le interesaba mucho hacer un corpus doctrinal, aunque había corpus doctrinal, que lo vamos a plantear después con la cena del Señor, que ustedes van a ver cómo lo enseñaban. O como un discípulo en el siglo II, para poder bautizarse tenía que hacer un curso de 4 años. Van a encontrarse con eso. Pero sí, más que nada, el cristianismo quería más que nada marcar un punto de vista de misión. Esto es lo que le sostuvo al cristianismo. Ni las persecuciones romanas no pudieron hacer nada con el cristianismo, porque cuando empiezan a oponerse al cristianismo, Tertuliano, uno de los primeros escritores grandes cristianos, Orígenes también va a ser lo mismo, Clemente de Roma va a ser otro, dice, somos como la semilla. Cuanto más caen al suelo, más nacemos. O sea que la sangre de los cristianos es como la semilla. Cuanto más cae, más crece. Bueno, por eso crecían tanto. En el 306, cuando Diocleciano dijo que hay que borrar del mapa, borrarles del mapa, fue el momento que más creció el cristianismo. Más creció, nunca en la vida, nunca en la historia ha crecido tanto como en aquel tiempo. Aparentemente querían borrarlo. Por otro lado también, los griegos que leían los artículos o los libros o los papeles o los manuscritos cristianos se reían. Para eso se levantaron hombres interesantes llamados apologistas. Uno de los primeros apologistas va a ser Tertuliano, que va con sus notas defender la doctrina de los cristianos. No una doctrina rígida, pero el credo apostólico sí lo va a defender muy bien y lo va a escribir a la altura, no digo de Sócrates y de ellos, pero lo va a discutir racionalmente. Y por fin también los judíos o los judaizantes tuvieron que seguir haciendo su propia vida y el cristianismo tuvo que tomar su propio camino. De lo contrario, era una melange y era muy difícil que el cristianismo sea lo que fue el cristianismo. Así que bueno, este es un punto clave que yo quería que ustedes la entiendan. Sigan leyendo las 3 oposiciones al cristianismo, la popular, porque va a ser el malentendido del cristianismo, la intelectual, que van a ser los griegos que van a criticarlos, y la oficial, que les voy a hablar en alguna de las clases un poco, porque nace más que nada. El gobierno romano tenía miedo a las reuniones clandestinas y al crecimiento de grupos que podían aparecer, que no habían mucho en ese tiempo. Pero el cristianismo creció. No se sabe, pero 70 millones de habitantes en todo el Imperio Romano, cerca del 10% era cristiano. Entonces imagínense el viaje del apóstol Pablo, donde, o Pedro o Juan, donde iban, tocaban a una baldosa y salía un cristiano. ¿Por qué?
porque las cosas estaban preparadas. Estaban los temerosos de Dios, estaban los prosélitos judíos y los judíos mismos que creyeron en Jesús esparcían sus enseñanzas. Así que el cristianismo es una religión muy dinámica, muy distinta a otros. No es que aparece la iglesia cristiana de un tiempo, no era el objetivo ni de Jesús ni de Pablo formar iglesias. Las iglesias vienen mucho más tarde como necesidad de poder albergar. Iglesias como nosotros conocemos, templos, había por fuera del imperio, que lo voy a dar después en clases que vienen, y escondidas del imperio. Los primeros cultos cristianos se dan en casas y cuando las casas se ponen feas, se dan en catacumbas, en cementerios, a la madrugada. Imagínense, hacer un culto en el cementerio del pueblo de ustedes, al lado de un cajón, al contrario, en el tercer o cuarto subsuelo, a la madrugada. Y ahí le voy a decir cómo se explica que el cristianismo, en vez de seguir reuniéndose el sábado, se va a reunir el domingo. ¿Por qué? Porque se va a explicar eso, que las reuniones el domingo era como el primer día de trabajo, nadie te va a correr, y el tercer subsuelo del cementerio o de la catacumba, nadie te va a decir nada. Y al contrario, no era tan de madrugada, a las 2 de la mañana. 2, 3, a las 4 ya estaban listos, el culto ya estaba listo. Y se reunían casi todos los días. Porque las casas se traducían en casos peligrosos. Bien, preguntas acá. Les bombardeé de un tema muy, no profundo, pero un tema que puede llegar a traer preguntas. Y me gustaría que ustedes las hagan, así debatimos de ellos. Sí, profesor. Una de las cosas que me llamó la atención es acerca en definitiva, el modelo de gobierno de la Iglesia. Cuando usted habló al principio de estas tres visiones y formas de dirigir, ¿no? Me llamó la atención la de los grupos que podía haber varios dirigentes o varios, que era la hebrea, ¿verdad? La hebrea. Que los ancianos, que podían ser 3 o 4, que no era por elección, quizás era por una cuestión de honra, o quizás los mayores, porque tuvimos disculpe, ¿no? Soy breve. Yo estuve en una congregación que estaba vinculada a la Alianza Cristiana y Misionera en España, y cuando tuvimos que constituirnos como iglesia, hubo una necesidad de constituirnos como denominación, y hicimos un estudio de esto, del modelo de gobierno de la iglesia, y después de 4 años se nos enredó tanto el asunto que no logramos concretar, porque veíamos esto, que había una diversidad de formas, pero lo que queríamos en el fondo era proteger a la iglesia de avivados, o proteger de pronto de que un grupo de una familia numerosa de pronto tome el gobierno, el control de la iglesia, y desvirtúe todo el trabajo que se había hecho y esto. Y resultó que yo pensaba que era más sencillo, y la verdad que ahora con lo que usted dice, ver que la iglesia surge con distintas estructuras, también es interesante. Claro. Y lo que vos decís es muy interesante, porque el que puede llegar a determinar es el contexto. A medida Correcto. que la iglesia, hay contextos que pueden gustar más, no ser pastor-céntricos. Hay contextos que le gustan caminar, que el pastor es uno más, tiene su cargo, oficio, muy respetado. Hay contextos así. Hay contextos donde se requiere un equipo de trabajo. Esto no puede dañar a una denominación o una iglesia. No hay que tenerle miedo a eso. Por otro lado, el gobierno de la iglesia o una iglesia nueva plantada debe ser determinada por más una cuestión misionológica que teológica, o eclesiológica. Misiológica mejor, prima la misionología.
Ahora, déjenme que yo les cuente algo más interesante todavía. Cuando me tocó los primeros años de aprendizaje pastoral, yo pertenecía a las iglesias bautistas y el pastor que me invitó a trabajar, yo era seminarista, era como un ayudante de él. Él dijo, bueno, vamos a trabajar con un modelo congregacional donde todos opinan. Era un barrio pequeño de Gran Buenos Aires. El templo era un templo muy hermoso porque los americanos nos dejaron allí, que es otro tema para debatir en misionología. Bueno, nosotros invitábamos, y eran unos 20 en total, un templo para 1000 personas, éramos 20. Invitábamos cada reunión, vengan hermanos que vamos a tener una reunión de la iglesia. ¿Quién aparecía a esa reunión? Era la hermanita más sencilla o la hermanita de Alzheimer que no entendió nada y caía en esas reuniones. Nadie más. Y hasta que nosotros le preguntamos, liderazgo nuevo, incipiente, ¿por qué ustedes no vienen a la reunión? Pero pastores, ustedes son los pastores, hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes dicen, vamos a hacerlo. Bueno, ahora, la iglesia empezó a crecer y yo empecé a enseñar. Usted debe ser un líder y debe empoderarse y debe ser protagonista y tal. Y bueno, pasaron 10 años, la iglesia creció, más de 500, 600, 700 miembros, 5 obras misioneras, hasta que apareció un problemita de liderazgo. Y un día me tocó reunir a todo el liderazgo y hablar con ellos. No estaba mi pastor, estaba solo con ellos. Y ellos daban vueltas y vueltas y vueltas. Y hasta que me dieron a entender, queremos participar, porque ustedes nos enseñaron que debemos participar. Hay etapas de la iglesia que la iglesia debe tener protagonismo. Bueno, ahora, mis compañeros dijeron no, nosotros somos los pastores y punto. ¿Qué hicimos? Abortamos el crecimiento. Hay momentos donde tiene que reciclarse o adaptarse. O hay momentos donde tiene que empezar con un contexto distinto. Ahora, hay contextos donde no hay problema. Digo, yo soy pastor y el Señor me dijo, como el apóstol Pablo dijo, porque yo recibí del Señor y punto. Nada, acá no hay duda. Y la gente va a decir, amén, ya está. O le digo, el Señor me dijo que yo soy el pastor principal. Y la gente te va a decir, gloria a Dios. Y seguilo y vas a tener 50,000 miembros, sí. Vamos a tener. Ahora, a medida que cuanto más grande sea la iglesia, más piramidal se va a poner la cosa. Conozco algunas iglesias que tienen muchos miembros y tienen trabajos más bien colegiados, pero muy difícil hacerlo esto. ¿Qué la historia nos enseña? La historia nos enseña que no hay un solo modelo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando dice, a todos me he hecho de todo, ¿ustedes piensan que se hizo de todos para evangelizar a los homosexuales o qué? No. A todos me hice de todo para que pueda la iglesia, una clase de sí, para que la iglesia pueda crecer en lugares y contextos distintos. El modelo romano no le servía al modelo, para el modelo de acá me están ayudando con Corintios 9:22. El modelo romano no le caía bien a los griegos y el modelo hebreo no le servía a los griegos. Entonces, ¿cuál es la carta que jugó el apóstol? En este caso, que nosotros somos muy paulinos, no paulicianos. Paulicianos es otro concepto. Somos muy paulinos en este caso. Pablo es un gran ejemplo para nosotros de plantar iglesias y de poner modelos de tal modo que no dañe al contexto. Ahora, llega el momento que hay que parar y decir qué quiere la iglesia, porque puede ser que crezca y tenga otra manera de ver. Estuve en una congregación muy linda en la iglesia pentecostal de las Acacias, capaz ustedes la conocen, del pastor Olson. Es una iglesia muy linda en Caracas, Venezuela. Creo que sacó premio a normas ISO, algo así. Bueno, el pastor Olson, un pastor con mucha personalidad y todo, pero el día
que me tocó estar en un culto nomás, me acuerdo que presentaban a los futuros candidatos del ministerio pastoral. Todos eran doctores, todos eran ingenieros, y una iglesia que empezó en un barrio muy sencillo, en un lugar muy sencillo, no tan agradable, medio un cementerio en el frente, pero una iglesia que tenía de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos que la iglesia crece, va a crecer con ustedes cuando ustedes van a estudiar, van a llevar a estudiar y la iglesia va a empezar a querer crecer. Ahí hay que empezar a trabajar con el modelo también. Las crisis que hay en las iglesias son crisis de personas, son crisis del enemigo, son crisis de todo, pero son mayoría crisis de poder y de modelos. La mayoría de estos son crisis. A veces las crisis tienen que estar. Sí, Pablo también las tuvo, Bernabé estaba junto, Juan Marco, con Pedro, casi se agarran a las piñas. Pero bueno, pero después siempre vuelven juntos, siempre vuelven juntos. Esa es la grandeza que tiene la iglesia. Es curioso, profesor, es curioso porque hoy en día se pueden ver muchas iglesias que casi se podría identificar a los hermanos cuando van caminando por la calle con una Biblia a qué congregación pertenecen, porque pareciera que tal como es su líder, son todos el resto de los hermanos en ese lugar. Claro. Y a veces parece que es como limitante, ¿no? Como que ese modelo donde de pronto un pastor, apóstol, etcétera, con un carácter muy fuerte, quizás una doctrina muy, no sé, cerrada, pareciera que se limita a personas que son como la cultura del líder que las dirige. Claro, claro. Bueno, la cultura del líder, importante no es el modelo, sino el mensaje. Sí, bueno, obvio, eso sería lo correcto. El modelo está al servicio de, no el mensaje al servicio del modelo. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje es lo importante. Y el modelo después cambia, muta. Después de la pandemia, solo Dios sabe qué vendrá. Un pastor me dijo, yo digo, ¿cuántos miembros tenés en la zona sur de Buenos Aires? Y dijo, déjame que pase la pandemia y te digo. Y claro, no sabemos qué va a pasar. Hay una movida de miembros, no sé cómo es del interior, o cómo es en Chile, o cómo es los que nos están viendo de otros países acá. Pero en Buenos Aires hay una movida de congregaciones, uno va para acá, otro viene, una migración ida y vuelta. No sabemos qué va a pasar. El modelo de 3 pastores, bueno, o la iglesia puede combinar también. Puede ser que la iglesia sea así y su hija puede ser de otro modelo. O su nieta puede ser de otro modelo. Tenemos que ser abiertos de cabeza y de corazón, de espíritu. Bueno, gente, ¿les parece que son las 42? Nos fuimos lejos, pero espero que hayan disfrutado la clase. ¿Vieron que con historia se aprende más que con cualquier otra cosa? Se aprende misionología, crisiología, se aprende la iglesia de hoy. Si no sabemos de nuestra historia, es muy difícil que sepamos dónde vamos. Entonces, la mayoría de los problemas siempre son tan viejos como la historia. Y a veces se puede prevenir. Así que, chicos, Dios les bendiga mucho, cuídense, y que esa clase les sirva. Lo voy a subir para que ustedes puedan ver y recomendar a otros si es que les sirve. Y si no, déjenla. Bueno, nos vemos el martes que viene. Le voy a dar los links para que ustedes tengan que ver las prácticas cristianas. Gracias, profe. Chao, chao. Profe. Gracias, bendiciones a todos. Chao, profe. Chao, compas. Bendiciones. Chao, chao.